del carro para poder ir y regresar. Y entonces nos dijeron, pues quien necesite hospedaje, pues avísenos para hospedar. Y entonces, pues yo me anoté en la lista y alguien dijo, pues hermano, váyase con los hermanitos y a ellos que les den hospedaje. Cuando yo llegué a la casa donde me estaban hospedando, una casa muy humilde, se ve que los recursos eran bajos de la familia, se habían esforzado por tener una casa bien arreglada, pero construir, ir acondicionando la casa, pero se veía que los recursos eran bajos. Sin embargo, la casa estaba impecable, limpia. Yo no veía nada fuera de lugar, nada tirado, todo estaba en su lugar. Si eran sillas pobres, gastadonas, viejitas, pero bien cuidadas, es decir, el desgaste que tenían era el desgaste natural de su uso. No se podía hacer mucho por las sillas porque ya tenían muchos años, pero no la tenían descuidada. La cocina limpia, el lavadero de los trastes sin trastes sucios, la casa olía limpio. El cuarto que me dejaron es el cuarto que había construido el matrimonio de la casa, el matrimonio joven, que por cierto era un pastor joven, evangelista. Él y su esposa habían construido ese cuarto para vivir ahí. Era el único cuarto que era de tabique y de losa. Lo demás era adobe y teja y lámina. Pero el único cuarto que era de concreto y de losa, nos lo dejaron a nosotros, al otro hermano, al otro profeta y a mí que íbamos a hospedarnos en esa casa. Nos dieron la mejor habitación. Nos ponían a calentar, ellos nos calentaban el agua para bañarnos en la mañana. Cuando nos levantamos en la mañana a orar, ellos ya estaban despiertos preparando el desayuno. Ellos ya estaban alistándonos porque sabían que teníamos que estar en el Congreso profetizando muy temprano y decían, bueno, para que no lleguen saturados en la barriga y lleguen ya más ligeritos, nos preparaban el desayuno temprano. Y nos atendieron, de verdad nos atendieron como siervos de Dios. No iba a decir como reyes, pero no, era como siervos de Dios. Y nos atendieron muy bien, nos recibieron muy bien. Y entonces yo decía, no hermano, no se preocupe, no haga eso, no me caliente el agua, yo me baño con agua fría, no se preocupe, no me ponga el desayuno a la mesa, déjeme, yo me voy a servir. Y que me dice el pastor, más joven que yo, que me dice el pastor, hermano, no me robe la bendición de servirle. Y dije, no, pues entonces sírvame. Y me dejé que me sirviera. Yo aprendí esa vez que incluso cuando tú eres huésped, tienes que saber honrar al que te hospeda. Cuando tú eres hospedado, tienes que saber honrar al que te está hospedando. Y entonces en la mañana, cuando nos levantábamos, el otro hermano, el otro profeta que iba conmigo, él se levantaba. En la noche, cuando se acostó a dormir, tiró la ropa, la aventó por allá y se metió en su pijama y se acostó. Y los dos compartíamos la misma cama. Híjole, quiero mucho a ese profeta, es un hombre de Dios, pero esa vez lo conocí en la cama como el hombre que duerme en su cama. Yo dije, qué bárbaro, como terminábamos peleados en la noche. Ya váyase para allá, ya. Y yo terminé con su codo en mi costilla, con su pie en mi cabeza. Era una lucha en la noche, no podíamos dormir porque yo peleaba con el hermano y el hermano bien tranquilo, desparramado, pero tiraba su ropa, se iba a lavar la boca y dejaba su cepillo con pasta ahí en el lavabo, todo el lavabo embarrado de pasta. Yo dije, no, la misma casa está limpia. O sea, los que te están hospedando con limpieza. Lo menos que debes hacer es dejar la casa como te la están presentando, ¿no? Y entonces yo aprendí que cuando tú eres hospedado tienes que ser bendición, porque eso es hospedarte. El que te hospeda es bendecido y tú tienes que ser la bendición que Dios está llevando a esa casa. Tienes que ser quien honra la casa, quien derrama esa bendición sobre la casa. A veces nosotros abusamos de la confianza. Yo procuro que cuando soy invitado a una casa, procuro donde me dicen, siéntese hermano, ahí me siento. Pásele hermano, ahí le paso. Coma hermano, sí como. Sírvase hermano, pues me sirvo. Hermano, váyase, me voy. Entonces, procuro ser bendición. ¿Por qué? Porque de repente, en lugar de ser una bendición, hermano, cuando somos hospedados, nos volvemos una carga. Tenemos que ser una bendición. Mi mamá me decía, yo me vine a estudiar, mis papás están en Guerrero y yo me vine a estudiar aquí a México y me vine a la casa de unos tíos. Entonces mi mamá, cuando
como todas las mamás, cuando se van los hijos, mira, hijo, haz esto y todas las recomendaciones. Pero algo que se me quedó bien grabado, porque mi mamá me insistió mucho, es: no seas una carga donde vas, acomídete. Si ves algo mal puesto, quítalo, límpialo, recoge. No seas una carga, no estés esperando que te sirvan. Tú tienes que ayudar a la casa. Y eso se me quedó bien grabado. Y entonces, siempre que voy a algún lugar, que me reciben, que me hospedan, procuro hacer algo. O sea, no me quedo a que me atiendan como rey y que me atiendan y que todo me lo den. Procuro hacer algo. Procuro moverme y hacer algo. Porque yo sé que no tengo que ser una carga, que tengo que ser una bendición. De manera que la gente que te hospeda siempre quiera hospedarte. En una ocasión fuimos a Monterrey, llevamos al grupo de jóvenes de la iglesia en la que estábamos pastoreando, los llevamos a Monterrey. Y cuando llegamos a Monterrey, pues nos dieron hospedaje en casas. Y hubo una familia que en el primer viaje los llevamos 2 años seguidos a los jóvenes a Monterrey. Y el primer año que nos recibieron, una familia nos recibió, a mi esposa y a mí. Y cuando nos recibieron, los hermanos quedaron contentísimos con nosotros. Oramos por ellos, nos desvelábamos con ellos, les ayudábamos, ellos nos servían a nosotros les servíamos a ellos. Y al siguiente año que fuimos, ya cuando llegamos, no nos asignaron a esa iglesia, nos asignaron a otra iglesia. Y entonces los hermanos que nos hospedaron, habíamos quedado de irnos a hospedar con ellos, nos buscaron en el congreso, nos encontraron hasta el final del congreso, ya cuando el congreso se terminaba. Pero hermano, ¿por qué no llegaron a la casa? Digo, hermano, porque se nos perdió su dirección y no sabíamos cómo llegar y no tenemos ni sus datos. Es que, hermano, ustedes son una bendición y nosotros este año los queríamos tener con nosotros. No nos pudieron recibir, pero nosotros entendimos que cuando alguien recibe un buen testimonio al hospedarte, cuando recibe una bendición al hospedarte, va a pelearse por hospedarte. Tenemos que entender que el hospedar a otros es una bendición para nosotros. Lea conmigo en el libro de Hebreos, ya está. Hebreos capítulo 13. Estamos hablando de elementos, de características que debemos de tener en nuestra vida para ser favorecidos de Dios. Amén. ¿Ya está ahí? Hebreos 13, versículo 1, dice: permanezca, ¿qué? El amor fraternal entre ustedes. Versículo 2 dice: no os olvidéis de ¿qué? De la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A mí me gusta esto. Bueno, hay ahora una religión, incluso ya, no sé si es religión o una forma de adoración a los ángeles, un culto a los ángeles. Que ya los ángeles para acá y los ángeles para allá, y que sí es verdad, los ángeles existen y son reales. Y están ahí para bendecir a los hijos de Dios, a los que han de heredar la salvación. Dice la Biblia que los ángeles son ministros, o ¿cómo se llama? Administradores de la bendición para los que han de heredar la salvación. Entonces, dice Hebreos que nosotros debemos practicar ¿qué? La hospitalidad, porque por ella, por causa de la hospitalidad, sin saberlo, estamos hospedando ángeles. ¿Qué quiere decir? Que un ángel se me aparece y entra y, sí, pásale, San Ángel Gabriel, y tú le abres la puerta y el ángel entra y tú le hospedas al ángel. No, mi hermano, cuando tú hospedas a alguien, los ángeles que esa persona trae están en tu casa. ¿Sí me explico? Jacob, cuando va huyendo de su hermano, dice que se hace una almohada de piedras, no sé qué tipo de piedra sería, pero sí es una almohada de piedras, y pone las almohadas, la pone de cabecera y se acuesta. Y cuando está empezando a dormir, se dice que vio el cielo abierto y una escalera donde ángeles subían y bajaban, y él nombró ese lugar Betel. Dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces ese lugar, para Jacob, eso le causó un asombro, un susto, que él se sorprende y dijo: wow, aquí de verdad está Dios.
Y levantó un altar en ese lugar y hizo una ofrenda y hizo un pacto con Dios. Ahí fue donde le dice a Dios, si tú me bendices, si tú vas conmigo, yo te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Que nunca le dio el diezmo hasta que llegó otra vez a casa de su padre. Ahí fue donde aprendió, donde tenía que diezmar. Pero en ese momento él vio los ángeles que subían y bajaban. Usted se acordará de cuando Pedro está preso, cuando Pedro está en prisión, un ángel llega a la prisión, abre las puertas, le quita los grilletes a Pedro y le dice, cíñete y sígueme. Y lo saca de prisión. Usted se acordará de Daniel cuando es echado en el foso de los leones, para que se lo coman los leones, por causa de sus enemigos, y el mandato del rey, y Daniel está en el foso de los leones, y Daniel se queda tranquilamente. Al otro día el rey desesperado llega, Daniel, ¿todavía vives? Y Daniel dice, sí, Dios mandó un ángel a cerrarle la boca a los leones. Los ángeles son una bendición para nosotros. Están al servicio de los que han de heredar la salvación. Los ángeles están a nuestro servicio. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Jerárquicamente, en el mundo espiritual, los ángeles son mayores que nosotros. Un poquito nada más, no mucho, un poco. Pero aun siendo ellos mayores que nosotros, ellos nos dan testimonio del carácter de Dios al ponerse a nuestro servicio. Lo que ellos nos están enseñando es que la hospitalidad es servir. Y cuando el libro de Hebreos nos dice que practiquemos la hospitalidad porque sin saberlo, porque no lo sabemos, cuando tú hospedas a alguien, cuando tú recibes a alguien, no estás revisando, ¿traes ángeles o traes chamucos? ¿Qué traes? Tú no sabes. Tú hospedas. Tú das hospedaje a aquel que lo necesita. Y tú practicas la hospitalidad y tú recibes a alguien en casa y no sabes qué es lo que esa persona trae. ¿Cierto o no? La hospitalidad te hace que sin saberlo tú estés abriendo una puerta al cielo donde ángeles suban y bajan a tu casa por causa de tu hospitalidad. Tenemos que aprender a ser hospitalarios. Ahora, siempre la hospitalidad tenemos que medir nuestras fuerzas para ser hospitalarios. Porque cuando tú no mides tus fuerzas en tu hospitalidad, se vuelve una carga. ¿Sí me explico? Cuando alguien te pide hospitalidad y tú quieres darlo todo y le das todo y no mides tus fuerzas y al rato ya dices, uy, ya se comió toda la despensa. Nosotros hemos hospedado en casa y a quienes hospedamos le damos de lo mismo que nosotros comemos. No hacemos un banquete especial para esa persona. No son los demás, mis hijos comiendo frijoles y él comiéndose el bistec, o ella comiéndose el bistec. No, si hay un bistec, lo repartimos entre partes iguales y todos el mismo bistec, órale. Echamos más frijoles a todos, pero todos comemos de lo mismo. Eso es hospitalidad, tienes que medir tus fuerzas. Tienes que ser generoso, por cierto. Tienes que dar más de lo que tú crees que puedes dar. Es pelear con la avaricia, es pelear con la codicia. Es pelear con eso, es decir, yo puedo dar, puedo soltar. Y nosotros tenemos que aprender eso, a ser generosos, a dar. Pero no puedo pensar que porque es lo único que tengo, el rincón ahí húmedo de la esquina, ahí voy a hospedar al siervo de Dios para que le dé una pulmonía y mañana no pueda predicar. No, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que saber honrar el hospedaje. Ahora, no le estoy diciendo que usted le dé más. Si no puedo hospedar, hermano, no te puedo hospedar. La hermana te va a hospedar en su casa, ella te va a dejar dormir en su casa, pero hoy vente a comer a mi casa. No te puedo dar un lugar para dormir, pero sí te puedo invitar a comer. Eso es hospitalidad. Entonces, tenemos que practicar la hospitalidad con la gente que lo necesita. Cuando nosotros practicamos la hospitalidad, estamos haciendo que los ángeles de Dios entren a casa. Y entonces la bendición de Dios llegue a casa. Y se habla en la puerta en el cielo y ángeles suben y bajan y dicen, aquí vamos a derramar bendición. Mire, es tan importante la hospitalidad que el Señor Jesús le dice a los apóstoles, vayan a la próxima ciudad, aquí la que está delante, y busquen un lugar donde le reciban. Y cuando le reciban, digan, paz a vosotros. Si ellos reciben la paz que ustedes llevan, quédense con ellos, hospédense ahí. Si ellos no reciben esa paz, salgan de ahí. Sacúdanse los pies y para esa casa vendrá un juicio mayor que para Sodoma y Gomorra. Wow.
Cuando no practicamos la hospitalidad, cuando somos necios, puede que traigamos más condenación que bendición. Tenemos que aprender a practicar la hospitalidad. Ahora, tenemos que tener cuidado al practicar la hospitalidad. Yo estoy en contra cuando alguien dice, no, es tu casa, pásale, es tu casa. Yo no digo eso. Mi casa es mi casa. Es que es por amabilidad, por protocolo, No, es mi casa. Y tu casa es tu casa. Y no le andes diciendo a todo el mundo, cuando quieras, es tu casa, aguas. Porque le estás diciendo no solamente a la persona, le estás diciendo a los chamucos que trae la persona. Y entonces los chamucos, ya nos dieron la bienvenida, vamos. Por eso yo no digo, cuando gustes, es tu casa. No, yo no digo eso. Si no se lo digo, no se ofenda, hermano. No soy mala onda, soy precavido. Pero si necesito recibir a alguien, ya lo hago con conocimiento. Cuando alguien me llama, hermano, ¿puedo ir a visitarle? Hay un hermano que acaba de ir ayer a la casa, estuvo ahí con nosotros bastante tiempo, estuvimos platicando bastante tiempo. Es un hermano que hemos ministrado por muchos años y que hoy ellos están congregándose en una iglesia. Y fueron a vernos, fueron a visitarnos y estuvimos platicando con ellos un buen tiempo. Y por mucho tiempo nos decían, hermano, ¿puedo ir a verle este sábado? No, pues este sábado no podemos. Hermano, ¿podemos ir este sábado? No podemos, tenemos compromiso. ¿Podemos ir este sábado? Y le hemos venido dando largas. Y entonces esta semana me habla y dice, hermano, ¿podemos ir este sábado? Pues avísanos, háblanos antes, si estamos, ahí te recibimos. Y aunque querramos, no vamos a estar. Y cuando alguien quiere ir a vernos, por supuesto que lo recibimos. Por supuesto que lo dejamos entrar a la casa. Y le damos acogimiento y lo hospedamos y lo atendemos y somos atentos con esa persona. Y podemos recibir a quien nos pide entrar a nuestra casa. Pero yo no ando ofreciendo mi casa. Es tu casa, no es mi casa. Eres bienvenido a mi casa. Cuando gustes, ahí está mi casa, estamos para servirte. Eso sí lo digo. Tenga cuidado a quien le ofrece su casa. En serio. No es mala onda. Es que es por amabilidad. Pues sea amable. Dile, cuando gustes te invito a mi casa. Cuando gustes ir a mi casa serás bien recibido. ¿Pero de quién es la casa? Mi casa. Hace unos meses atrás publiqué un artículo en el boletín que decía mi casa, su casa. Ese es un conflicto, porque a veces cuando decimos, no, mi casa es tu casa, híjole, cuidado, porque no sabemos a quién le estamos ofreciendo. Porque así como cuando recibimos ángeles, también le abrimos la puerta a los demonios. Lea conmigo, vamos a ver. Pastor, ¿no está exagerando? No, vea conmigo. Segunda carta de Juan, casi al final de su Biblia. Tenemos que ser hospitalarios, por supuesto, es nuestra responsabilidad ser hospitalarios, pero tenemos que saber a quién hospedamos. Segunda carta de Juan, vamos a leer el versículo 'Ya está? Segunda carta de Juan, capítulo 1, pues es un capítulo, ¿verdad? Versículo 10. Versículo 10 dice la palabra así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibáis, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Ay, pásele con todos sus chamucos. No, yo no puedo recibir. O sea, la misma Biblia nos dice, ten cuidado con lo que recibes en casa. Mire, antes iban a la casa en la mañana los domingos, cuando vivíamos aquí en Valle, pasaban a la casa unas personas, antes de salir al culto, ya nos estábamos alistando para ir a la iglesia, y pasaban unas personas de esos que van casa a casa, que traen un paragüitas y un portafolio, y ¿sí los han visto? Bueno, pasaban ahí a la casa, y tocaban y venimos a hablarle la palabra del Señor. Dice, ay, qué bueno, pues yo en eso soy bueno. ¿Lee usted la Biblia? No, sí, la leo. ¿Ha leído usted que qué opina de esto? Y ya sabe, ¿no? Cómo ellos se introducen. Y entonces yo me quedaba ahí platicando hasta 1 hora. De repente mi esposa me decía, hey, ¿a qué hora vamos a ir a la iglesia? Tenemos que ir. Espérame, es que no podemos ser necios
No podemos ser mala onda con ellos y no atenderlos. Y entonces que me encuentro este pasaje. Y yo no tengo que estar hablando con ellos nada. Porque para empezar no los voy a convencer. Las personas que envían a ir casa a casa son los más convencidos de su doctrina. No crean que te envían a los nuevecitos, a los que están empezando, a los que apenas inician. Y cuando los envían a ellos, llevan a un guarda que es más experimentado, que es más diestro, que conoce más de su doctrina, para poder defender al neófito, al nuevo. No son tontos. Entonces no pienses que cuando si quieres tú testificarle a alguien del Evangelio de Cristo, del verdadero Evangelio de Cristo, a los testigos de Jehová, ya se me salió. Si tú quieres hablar a los testigos de Jehová, no lo hagas cuando ellos te visitan, porque ellos no vienen con la disposición de escucharte. Ellos vienen con la intención de imponer su doctrina en tu vida. Consejo, no lo recibas. Es que hay que hablar con... No lo recibas, ni les abras la puerta. No le digas, bienvenido, pasa, esta es tu casa. No hables con ellos. ¿Quieres convencer a un testigo de Jehová? Ve y visítalo a su casa. Y habla con él. Hoy vengo a hablarte de la verdadera doctrina. O en el trabajo, o en la calle. Pero cuando ellos visitan, vienen programados como robotcitos para solamente establecer su doctrina, no para escucharte. No te escuchan. Pregúntenmelo a mí, por un año lo intenté. Y me decían los testigos, entonces venimos dentro de 8 días. Y yo les decía, pues los espero. Aquí los espero. ¿Cómo no? Tengo que irme, pero dentro de 8 venimos. Pues sí, aquí los espero. Y ahí estuve, platicando con ellos. ¿Sabe cuándo los convencí? Nunca. Y yo decía, Señor, pero tú eres el verdadero, el poderoso, tú estás conmigo. ¿Cómo es posible que no logre convencerlos? Y entonces el Espíritu Santo me dijo, es que tú no eres el que convence, soy yo. ¿No dice así la Biblia? ¿Que el Espíritu Santo es el que da convicción de justicia, pecado y juicio? Pues ahí está. Entonces me dijo el Espíritu Santo, no andes queriendo hacer mi chamba. No andes queriendo hacer mi trabajo. Ese es mi trabajo. La convicción la doy yo. Y yo doy a quien yo quiero. ¿No dice eso la Biblia también? Que el Espíritu de Dios repartió dones a los hombres como Él quiso. Ahí está. Entonces, ¿Dios no quiere que ellos se salven? Sí, en su momento se salvarán. Porque también Dios los ama a ellos. Y buscará el modo de llegar a ellos. Pero no le demos la bienvenida a cualquier cosa. Abusados. Lea el versículo 11. Porque el que dice, ¿qué dice qué? Bienvenido, participa de... Hermano, gracias. ¿Participa de qué? ¿Ya vio? No le dé la bienvenida a cualquiera. Tenemos que ser cuidadosos. O sea, si algún pecador necesita ayuda y va a buscar consejo a mi casa, lo recibo en mi casa. Lo paso a mi casa, lo paso a la sala, estamos con él, invertimos tiempo, 2, 3 horas, 4 horas, oramos por él, lo ministramos y después de que se va, sacamos todos los chamucos. Sacamos todos los demonios, nos ponemos a orar por la casa. Yo oro por la casa y así como se fue fulano, también todos los demonios se van. Y no me pongo a pelear con ellos y bueno, déjanos otro ratito. No, fuera de mi casa. ¿Por qué, hermano? Porque si damos la bienvenida a la maldad, practicamos la maldad. ¿Sí? O sea, tenemos que ser hospitalarios, pero tenemos que saber cómo ser hospitalarios. Y cuando nosotros recibimos a alguien, hemos recibido a mis sobrinos, hemos recibido a mi familia, a la familia de mi esposa, hemos recibido amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, hemos recibido mucha gente en la casa. Pero mucha gente cuando recibe una visita, se somete a la voluntad de la visita. ¿No se da cuenta? Que la visita no duerme temprano, ahí está toda la familia con los ojos pelones. No, nosotros tengamos visita o no tengamos visita, mis hijos tienen 1 hora para irse a dormir. A menos que estén de vacaciones. Pero cuando ya es la hora de dormir, sale hijos, a la cama. Es que está mi primo, es que está... A la cama. Mañana ustedes se levantan temprano, las visitas no. Y uno puede decir, ay, qué mala onda, no deja que estén las visitas. Pues visítame más temprano. ¿Quieres estar con mis hijos más tiempo? Visítame más temprano. Mis reglas son estas. Hermano, no se ajuste a la visita.
La visita se tiene que ajustar a usted, es tu casa. ¿O de quién es la casa? Ah, es que como le dijiste, es tu casa, pues entonces él pone su regla. ¿Se da cuenta por qué? Ser hospitalario es ser cuidadoso. La hospitalidad no tiene que ser negligente. Ahorita vamos a hablar acerca de la diligencia. Pero la hospitalidad no tiene que ser negligente. Tenemos que ser diligentes. Hospedadores, pero diligentes. Recuerde usted entonces, la hospitalidad va a traer bendición a tu casa. No lo dudes. Compartir de tu pan, compartir de tu mesa, compartir de tus bienes, compartir de un rincón para que alguien se hospede, y que si por una noche o dos te tienes que ir al suelo para que alguien más ocupe tu cama, está bien, no hay problema. El problema es si la persona se viene a vivir ahí a tu casa y tú le tienes que ceder el colchón todavía. No, vamos midiendo fuerzas. Compramos otro colchoncito, compramos otra camita, vamos a ver qué podemos hacer, pero hay que solucionarlo. No podemos ser negligentes, tenemos que ser diligentes. Porque entonces, si somos negligentes, lo que pudiera ser una bendición, se vuelve una carga. Y si usted es hospedado por alguien, honre esa bendición. Sea ese vínculo de bendición de parte de Dios hacia la casa que le hospeda. A nosotros nos han hospedado, nos han recibido, nos han invitado a comer. Muchos de ustedes nos han invitado a comer a su casa y han compartido el pan que ustedes tienen con nosotros. Nosotros sabemos que cuando alguien comparte con nosotros, tiene que ser bendecido, a fuerza. Yo no me voy de esa casa después de haber comido sin pedirle a Dios, ya sea de manera visible, que la familia se entere, o a manera íntima. Pero yo pido, cuando una casa me bendice, yo pido que esa casa sea bendecida. De hecho, es una promesa. Cualquiera que diere un vaso de agua a ¿cómo es? El que da un vaso de agua a uno de los profetas, bendición de profeta recibe. Entonces, no, el solo hecho de que tú compartas un vaso de agua con alguien, ya es una bendición para ti. Amén. Y si es más que un vaso de agua, pues imagínese, hermano. Si por un vaso de agua hay una bendición, ahora por todo lo que puedas dar en tu hospitalidad, no habrá una bendición. Usted tiene que esperar. Siempre que usted se muestre hospedador, siempre que usted se muestre generoso, siempre que usted sea inteligente al hospedar, usted debe de esperar una bendición. Ahora, no hospede por buscar la bendición. No. A ver, ven a mi casa, necesito una bendición, venga a mi casa. No lo haga de esa manera. Pero siempre que tenga usted la oportunidad de hospedar, hágalo generosamente, inteligentemente, para recibir una gran bendición. Amén. Bien, vamos con el siguiente elemento. Ese fue el 7, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, ese fue el 7, vamos con el 8. El 8 es la diligencia. La diligencia que Dios observa. Caramba. Porque podemos ser negligentes y una persona negligente no es tomada en cuenta por Dios. ¿En serio, pastor? Sí, así lo dice la Biblia. Entonces vamos a hablar de la diligencia que Dios observa. ¿Dónde podemos encontrar eso? Vaya conmigo al libro de Jueces, después de Josué. Entonces, perdón. Antes de ir a Jueces, es que se me estaba pasando esta cita. Vaya a Hebreos 11, para terminar con lo de la hospitalidad. Hebreos 11. Dice el versículo 31. ¿Ya está ahí? Hebreos 11:31 dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con ¿quién? Los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La hospitalidad tienes que darla
con paz en tu corazón. Sí, hermano. No lo hagas porque ya no te quedó otra. Es que ya no me quedó otra, ya no tenía otra opción y los tuve que recibir. No, hazlo en paz. Porque siempre tu hospitalidad y la paz que tú muestres con el hospedado traerá bendición a tu casa. Hará que tu casa prospere. No solo tú, sino toda tu casa. Amén. Ok, ahora sí. Vamos al siguiente elemento. ¿Cuál dijimos? La diligencia que Dios observa. Vamos ahora sí al libro de Jueces. ¿Ya está ahí? Capítulo 6. Jueces, capítulo 6. ¿En quién podemos observar diligencia? En un hombre llamado Gedeón. No lea todavía, pero vamos a ver qué es lo que Dios observa en Gedeón. Déjeme le